Hola, bienvenidos a esta nueva sesión del curso de metaheurísticas. En esta ocasión vamos a revisar los algoritmos de búsqueda local dentro de el algoritmo GRASP. Recuerden que GRASP es una metaheurística que tiene una fase constructiva y una fase de búsqueda local. Entonces ahora vamos a completar el algoritmo uniendo las dos etapas y vamos a ver que es una estrategia poderosa para encontrar soluciones a los problemas de optimización. Muy bien. Entonces, supongamos que esta es la tabla de tiempos de procesamiento. En las filas están los trabajos y en las columnas las máquinas. En este caso tenemos 5 trabajos, 5 máquinas. Sacamos las dimensiones, n va a ser el número de filas, m el número de columnas, para que identifique automáticamente el programa cuántos trabajos y cuántas máquinas hay. Comenzamos con un alfa para la parte constructiva, podemos poner cualquier valor, digamos 50%, ese es un parámetro que tenemos que calibrarlo computacionalmente. El número de iteraciones, damos un número de iteraciones dado, y los trabajos son toda la secuencia desde el 1 hasta el n, ¿no? Aquí entonces voy a hacer por pasos y luego lo integramos en un solo algoritmo. Es conveniente y una buena práctica cuando uno está estructurando algoritmos, hacer por pasos y ver que funcione y luego ya lo metemos en una sola secuencia de operaciones. Entonces, recuerden que nosotros teníamos construida la fase constructiva del algoritmo GRASP. Entonces, no vamos a hablar más de eso. Tenemos una construcción, construimos una solución. Pero recuerden que la estrategia GRASP decía, luego de la construcción tiene que buscarse dentro del entorno a ver si existe una solución mejor, es decir, dentro de la vecindad. Para eso, entonces, necesitamos definir qué es la vecindad. Entonces, si nosotros ejecutamos esta fase constructiva, nos va a dar una solución. Por ejemplo, ejecutamos esto, nos dio la solución 2, 3, 4, 5, 1 y el MakeSpan 51. Pero esta solo es el paso constructivo. Tenemos que incorporar a GRASP también la fase de búsqueda local, ¿no es cierto? Para encontrar para implementar el procedimiento de búsqueda local necesitamos definir lo que es un movimiento. Porque todas las soluciones que se alcanzan por medio de un movimiento son las soluciones vecinas. El movimiento, como uno lo define, eso ya es una cuestión que tiene que plantear el investigador, ¿no? Muchas veces es por experiencia, muchas veces hay ciertas estrategias que nos permiten determinar cómo tiene que ser el movimiento. No hay una sola forma de establecer qué es un movimiento y por tanto una vecindad. Por ejemplo, aquí, digamos, si nosotros tenemos la secuencia de trabajos como tienen que ejecutarse, que ha salido de la construcción, de la fase constructiva, y yo voy a definir lo siguiente como un movimiento. Voy a cambiar la posición de cada trabajo y lo voy a poner en otra parte de la secuencia. Y voy a conservar el orden de los restos de elementos. Por ejemplo, cogiendo el elemento 2, que en la fase constructiva me salió, digamos, como en la primera, como el primer trabajo que tiene que ser ejecutado. Ahora yo lo voy a poner como que es el segundo trabajo a ser ejecutado, o el tercer trabajo a ser ejecutado, o el cuarto trabajo a ser ejecutado, etcétera, ¿no? Entonces, si es que esta fuera la secuencia de trabajos, la secuencia 2, 4, 3, 5, 1, entonces estas serían las soluciones vecinas. Cuando al 2 lo pongo no en la primera posición, sino en la segunda posición, en la tercera, en la cuarta y en la quinta. Igual para el trabajo 4. Este trabajo 4 podría estar en la posición primera, pero ya me daría esta secuencia que ya estaba dentro de la vecindad identificada, pero luego tendría el trabajo 4 en la posición tercera, en la posición cuarta y en la posición quinta. Y así sucesivamente para el trabajo 3 y para el trabajo 5, ¿no? Eh, y también para el trabajo 1. Entonces, ¿cómo encontramos la vecindad? Por ejemplo, si es que esta fuera digamos, mi solución, ¿no es cierto? ¿Cómo yo le encuentro la vecindad? Digamos, en este caso me salió 2, 3, 4, 5, 1. ¿Cómo encuentro la vecindad de eso? Es fácil. Lo que tengo que decirle es que cambie la posición de cada elemento dentro de la secuencia y conserve el orden del resto de elementos de la secuencia, ¿no? Entonces, aquí está implementado, ustedes pueden verificar y puede ser que se repitan. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo esto, en la vecindad, voy a borrarle esto. Entonces, miren, aquí cuando yo encuentro la vecindad por este procedimiento,
me salen todos estos elementos vecinos, pero alguno probablemente se nos va a repetir aquí. Por ejemplo, cuando yo hago ese movimiento y luego muevo otro, puede ser que se repita una solución que exploré. Por ejemplo, este vecino 24351, 24351 ya se lo había generado. Entonces yo tengo que eliminar los duplicados y esta realmente es la vecindad. Entonces, según el movimiento que yo había definido, estas serían todas las soluciones vecinas a esta solución de aquí. Muy bien. ¿Qué viene luego? Entonces, digamos que esta es la solución que construyó por medio de Gras. Encontramos todas las soluciones vecinas. Lo que ahora necesitamos saber es cuál es el make span en cada una de estas soluciones. Porque recuerden que lo que nosotros hacemos es explorar todas las soluciones vecinas y ver cuál es la que tiene posiblemente un mejor valor de la función objetivo y nos quedamos con esa solución. Entonces lo que viene luego es encontrar el make span de cada una de estas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí lo más simple sería construir una función que me permita calcular el make span de cualquier secuencia. De tal manera que entonces si yo tengo esa función, yo le aplico esa función sobre cada uno de estos vecinos y puedo determinar cuál es ese make span. Y sabiendo el make span de todas estas soluciones vecinas, yo selecciono la solución vecina que tiene el mejor make span. Esa sería la estrategia. ¿Cómo encontramos entonces primero el make span de cada solución de la vecindad? O sea, si nosotros tenemos una secuencia cualquiera, ¿cómo yo puedo encontrar el make span? Esa es la pregunta que tenemos que resolver. Por ejemplo, supongamos que tenemos una solución cualquiera, ¿no? La secuencia es 3, 2, 5, 4, 1. ¿Ya? Y nosotros queremos de esa secuencia saber cómo se ejecuta. Podríamos poner cualquier otra, no necesariamente 3, 2, 4, 5, 1. Digamos, cojamos esta de aquí. ¿Ya? La 2, 3, 5, 4, 1. Vamos a coger esta solución. ¿Ya? O la 3, 4, 2, 5, 1. Cualquiera. ¿Cómo nosotros podemos encontrar el make span de eso? ¿Ya? En realidad no es complicado, el procedimiento es bastante sencillo. Primero, esto tiene que ver con lo que hacíamos antes en la parte constructiva, pero ahora ya no vamos a construir la solución como en el GRAS, sino que vamos a determinar, dado que ya tenemos una solución, cuál sería el tiempo total de ejecución de los trabajos. Entonces, si es que primero se ejecuta el trabajo 3, que sería el elemento 1 de este vector solución, simplemente tendríamos que entonces calcular cómo se acumulan los tiempos de procesamiento, porque entonces este trabajo 3 tiene un tiempo de procesamiento en la máquina 1, luego va a la máquina 2 y entonces el tiempo en el que termina en la máquina 2 sería el tiempo que necesitó en la máquina 1 para su procesamiento más el tiempo en la máquina 2 para su procesamiento. Entonces, y así en la máquina 3, en la máquina 4, en la máquina 5, van a ir acumulándose los tiempos. Entonces, eso con la función accumulate, uno puede acumular los valores de una lista, lo puede acumular. Y eso es justamente lo que necesitamos aquí, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo tuviera, vamos a poner aquí cualquier cosa, tendríamos una lista, digamos, y supongamos que el tiempo de procesamiento de ese trabajo 3 es 5 en la máquina 1, es 2 en la máquina 2, es 6 en la máquina 3, es 1 en la máquina 4, es 4 en la máquina 5, digamos, eso supongamos que son los tiempos de procesamiento. Si nosotros le decimos aquí que acumule, o sea, que saque la accumulate de esta lista, entonces me va a dar justamente, miren, que el trabajo va a ejecutarse en la máquina 1 y necesita 5 horas, digamos. Entonces termina a la hora 5. Luego va a la máquina 2 y necesita 2 horas. Entonces, como terminó a las 5 horas en la máquina 1, ahora va a terminar a las 7 horas en la máquina 2. Luego a la hora 13 en la máquina 3 y a la hora 14 en la máquina 4 y a la hora 18 en la máquina 5, que es justamente el acumulate. Entonces lo que hacemos aquí para el primer trabajo entonces es inmediato cómo sería el tiempo en que quedan ocupadas las máquinas. Entonces, como está ejecutándose este primer trabajo, que es el trabajo 1 del vector sol, entonces sería en este caso el trabajo 3, tenemos que acumular los tiempos de procesamiento de ese trabajo 3. Entonces, cuando se ejecuta el trabajo 3, las máquinas quedan ocupadas hasta ese instante. Y entonces definimos y podemos ya calcular la lista de eventos. Recuerden que la lista de eventos, tal como lo habíamos hecho
en el algoritmo GRASS constructivo, tiene un vector en el cual el primer elemento es la máquina, el segundo elemento es el trabajo que se está ejecutando, el tercer elemento es el tiempo en el que inicia y el cuarto elemento es el tiempo en que finaliza su ejecución. Entonces acá, cuando nosotros encontramos el MakeSpan, yo esta tabla de eventos, los eventos es una tabla donde el primer elemento es la máquina es la máquina J es de 1 a M, recuerden hay de 1 a M máquinas. El siguiente es el trabajo, pero estamos diciendo el trabajo 1, estamos identificando el trabajo 1, es sol 1. El tiempo en el que inicia es el tiempo en el que terminó su ejecución en la máquina anterior, ¿no es cierto? Y el tiempo en el que finaliza es el tiempo en el que finalizó la ejecución en esa máquina. Ahora, solo cuando es el J igual a 1, hay que tener cuidado porque cuando comienza en la máquina 1 no hay la máquina menos 1. Entonces, cuando está en la máquina 1 comienza en el instante 0. Entonces, estamos diciendo, si es que este trabajo 1, estamos haciendo para el trabajo 1 la lista de eventos. Si es que es para el trabajo 1, en la máquina 1 comienza en 0. ¿Ya? Pero si es que ya está en la máquina 3, entonces ahí sí tiene que coger el tiempo de inicio, es el tiempo en el que finalizó su ejecución en la máquina anterior, entonces baja a la siguiente máquina y finaliza en el tiempo en el que termina, digamos, su ejecución en esa máquina. Entonces esto es para el primer trabajo, ¿no? Y luego para los trabajos desde el 2 hasta el enésimo, lo que tenemos que hacer es, a este tiempo de máquina, que es el tiempo en el que está ocupada la máquina, tenemos que sumarle el tiempo de procesamiento del trabajo que se va a ejecutar, ¿no es cierto?, en la primera máquina. Entonces, este es en la primera máquina, ¿no es cierto? En la primera máquina, digamos, cuando ya ejecutó el trabajo 3, se liberó a una hora determinada. Luego viene el siguiente trabajo. En esa máquina simplemente tiene que ver cuando esta máquina está libre. Entonces, esta máquina 1 está libre y sumarle el tiempo de procesamiento de ese trabajo, ¿no?, en esa máquina 1. Entonces, para la primera máquina. Pero para las máquinas que van por abajo, ahí tiene que en cada trabajo comparar el tiempo en el que terminó su ejecución en la máquina anterior y el tiempo en el que la máquina en esa etapa está libre, ¿no es cierto? El máximo entre las dos. Ahí comienza a ejecutarse y tenemos que sumar el tiempo de procesamiento. Entonces, justamente el inicio para cualquier otra máquina, desde la 2 hasta la M, es el máximo entre el tiempo en el que salió ya de la máquina anterior este trabajo, ya está listo para ejecutarse, pero tiene que comprobar si es que la máquina actual, que es la máquina J, ya está libre. Entonces, el máximo entre los dos. ¿Se acuerdan cuando hacíamos en un Excel? Uno puede ver en un video previo cómo ese trabajo es factible. Entonces, eso es, miren, entonces ese es el inicio, y entonces tenemos que sumarle a esta lista de eventos el vector donde esta es la máquina J, el trabajo que es el sol I, porque está ejecutándose el trabajo yésimo, el inicio inicia justamente en esto que hemos identificado, el tiempo de inicio, y finaliza en dónde, en el tiempo de inicio más su tiempo de procesamiento, en esa máquina. Y entonces, la máquina queda ocupada justamente hasta ese instante, ¿no es cierto? Y esto hacemos para todas las máquinas. Por ejemplo, en este caso, miren, esto sería entonces la lista de eventos, ¿no es cierto? Aquí lo ejecutamos, por ejemplo, para esta solución, y aquí vemos cómo sería entonces mi MakeSpan. En realidad aquí sale toda la lista de eventos. Recuerden que en estos vectores es cómo suceden los trabajos para esta solución. Por ejemplo, el trabajo 3 en la máquina 1 empieza en el instante 0 y termina en el instante 4. Luego va el trabajo 3 a la máquina 2, empieza en el instante 4 y termina en el 7, y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el trabajo 5, que es el último bueno, pero el trabajo 1, que es el último que se ejecuta en la máquina 5, comienza en el 42 y termina en el 52. Es decir, en este caso el MakeSpan es 52. Entonces lo que viene esto podría serle para cualquiera, ¿no? Por ejemplo, si le ponemos aquí el trabajo 2 y luego el trabajo 4, digamos que esta es la secuencia 3, 2, 4, 5, 1, entonces me sale la lista de eventos, ¿no? Por ejemplo, aquí el MakeSpan sería 51. Lo que viene luego es
Esto que hemos visto que funciona bien para calcular el Mikespan, implementarlo como una función, de tal manera que cuando yo invoque a la función me calcule directamente el Mikespan de cualquier secuencia. Y eso vamos a ver en el siguiente video.